Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Un enorme gozo nuevamente poder encontrarme contigo. Poder llegar hasta el lugar donde tú estés. Llegar hasta tu casa, hasta tu oficina, hasta tu carro, no sé. ¿Dónde estarás en el momento que oigas esto? Lo que yo quiero, anhelo y el Espíritu de Dios quiere es que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón. Bendito el Señor. En esta tarde quiero compartir algo que ha sido de un enorme beneficio en mi vida. Y esto es verdaderamente una perla, es un tesoro. Es una pepita de oro que yo te voy a poner de parte de Dios hoy día en tu corazón. Y le pido al Espíritu Santo que tú abras tu corazón. Que Él haga que tú abras tu corazón y que puedas absorber al máximo el contenido de lo que vamos a hablar hoy día. Quiero que me acompañes al libro de Proverbios, el capítulo 18, empezando en el versículo 20. Dice la palabra del Señor: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de un vientre espiritual. Lo que tú hables, de eso tu espíritu se va a ir llenando, y eventualmente aquello que tú has venido hablando y de lo que tu vientre espiritual se ha ido llenando, eso se va a manifestar en el mundo natural. Entonces yo quiero llevarte a ciertas porciones de la palabra. Dejamos esto que leí como un fundamento de nuestro tema de hoy. Y quiero llevarte a ciertas porciones de la palabra donde podamos ver la enorme importancia de lo que yo hablo. Primeramente, el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Presta mucha atención, aquí dice que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Y van a haber ocasiones en las cuales nosotros entramos en un desierto porque hemos sido llevados por el Espíritu de Dios a ese desierto. Y si es el Espíritu de Dios el que me llevó a ese desierto, no es para destruirme. Tienes que estar completamente seguro de eso. Dice que Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo, habló. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, si tú eres quien dice ser, está tratando de tantear, de probar si Jesús estaba completamente seguro de su identidad. Si eres quien dice ser, haz un milagro.
de que estas palabras se conviertan en pan, estas piedras. Y Jesús le respondió y le dijo, o sea, Jesús no cogió un martillo y le dio por la cabeza, Jesús también habló. ¿Y cómo habló Jesús? Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, vuelve el diablo a hablar. Y aquí vemos una guerra hablada. Observa. A sus ángeles mandará. Si eres hijo de Dios, échate de aquí. Tírate abajo. A sus ángeles mandará. Pero no dijo a sus ángeles mandará, sin decir, porque escrito está. Mucho cuidado con eso. Porque Satanás también usa la palabra de Dios para traer tentación a tu vida. Le dijo, escrito está. O sea, Satanás le está diciendo a Jesús, si tú dices escrito está, yo también te digo que escrito está. Que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús está estableciendo, yo soy el Señor tu Dios. Otra vez, la tercera vez, le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellas y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí Satanás abre su corazón y enseña aquel viejo deseo de aquella ocasión cuando él dijo, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré y subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ese deseo se le frustró. Satanás es un ser frustrado. Ese deseo se le frustró y Jesús dijo, yo lo vi a él caer del cielo como un rayo. Satanás ha guardado siempre ese deseo, esa vieja frustración en su corazón. Y ahora le dice a Jesús, todo esto que Adán me dio a mí, yo te lo voy a dar a ti. Solamente si tú te postras y me adoras. Si tú haces realidad mi viejo deseo de ser mayor que tú. A lo que Jesús respondió y le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos una guerra desatada a palabra. Satanás trató de hablar, Jesús le contestó, pero no le contestó a lo loco. Jesús se apoyó en lo que está escrito. Y es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que cuidar. Cuando yo entro en un desierto o cuando yo entro en una guerra, cuando yo estoy enfrentando tentaciones de algún tipo, yo tengo que contestar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y obviamente, para contestar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, yo tengo que conocer la palabra de Dios. El poder que hay en la palabra de Dios es inmenso.
Yo quiero que entremos un poquitito nada más, porque el tiempo no nos alcanzaría. Quiero llevarte a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Cuando te dice que es viva, te dice que la palabra de Dios contiene todo el poder de Dios en sí. O sea, el poder dunamis de Dios, que es el poder explosivo de Dios, que es el poder con que Él dijo hágase y se hizo, que es aquel poder que cuando Dios habla, la tierra tiembla, el infierno tiembla. Ese poder está contenido en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios contiene el poder dunamis. La palabra de Dios es explosiva. Dice, y todo lo inspecciona. Y es más cortante que una espada de dos filos. Una espada de dos filos es una espada que era muy común en los tiempos bíblicos. Una espada corta que tenía filos por ambos lados. Dice, y penetra. La palabra de Dios cuando entra, penetra hasta la división del alma y el espíritu. El alma y el espíritu están pegados y nunca se separan, nunca se dividen. La palabra de Dios es lo único que tiene la capacidad de meterse entre el alma y el espíritu, entre las coyunturas y la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. En otras palabras, te lo explico de la siguiente manera. La palabra de Dios entra a lo más profundo de mi ser, entra cortando. No hay un solo lugar en mí que no sea alcanzado y desnudado por la palabra de Dios. Cuando entra en mí, entra cortando hasta lo más profundo de mi ser y causa una explosión dentro de mí y comienza a hacer el trabajo para lo cual es enviada. ¿Cuál es ese trabajo? Bien, la palabra de Dios está diseñada para matar la carne. Y luego de un tiempo que ha hecho su trabajo en mí, y esa palabra se ha acumulado dentro de mi espíritu, Dios quiere que yo empiece a hablar su palabra. Y cuando yo empiezo a hablar su palabra, entonces es cuando la palabra sale de mí cortando. Igual que entró cortando, sale cortando. Y sale para entrar en otras vidas y para entrar cortando de la misma manera que entró en mí. Como dije antes, la palabra de Dios está diseñada para matar mi carne. Pero hay algo en mí que Dios nunca atropella, y es mi libre albedrío, mi voluntad. Yo tengo que tomar la decisión cada día de permitir que la palabra de Dios haga su trabajo en mí. Tengo que permitirle que mate mi carne. Hace unas semanas hablé
de cuando el ángel en Apocalipsis le dice a Juan: toma el librito y cómetelo. Y le dijo: va a ser dulce en tu boca y amargará tu vientre. Es eso justamente. Cuando la palabra de Dios entra en mí, entra cortando, explota dentro de mí, pero cuando va entrando en mi boca es dulce, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel. La palabra de Dios contiene miles de promesas bellas y poderosas para mi vida, y eso me gusta, eso es dulce. Pero cuando empieza a matar mi carne, empieza a amargar mi vientre. Pero si yo le permito que mate mi carne como Dios ha diseñado que sea, el fruto será más dulce aún que aquel momento cuando la palabra entró en mí. Ahora bien, ¿cómo hago yo? ¿Cómo consigo yo que la palabra de Dios cumpla en mí su función? Porque a todo el mundo le gustan las promesas de Dios. Ese mismo pasaje que te leí: oh, la palabra de Dios es viva y eficaz. A todo el mundo le gusta eso. Pero no permitimos que mate nuestra carne. Entonces, yo quiero enseñarte cómo tú vas a permitir que la palabra de Dios mate tu carne. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice: por lo cual desechando es echando fuera, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando a ti te hacen un implante de lo que sea, un implante de hueso, o te ponen algún metal en tu cuerpo, o te hacen un implante en la boca, se da un tiempo para que tu cuerpo permita que el implante se adapte al cuerpo. Bueno, aquí es mi ser el que se tiene que adaptar al implante, porque es la palabra de Dios la que es implantada. Y yo tengo que recibirla con mansedumbre. Yo tengo que determinarme y hacer un compromiso con Dios, que todos los días de mi vida yo voy a morir a mi carne, yo voy a morir a mi mente, yo voy a morir a mi lengua, yo voy a morir a mi voluntad para meterme en el centro de la voluntad de Dios. Porque mi voluntad está podrida por el pecado. Mi voluntad está torcida por el pecado. Mi voluntad está mal. La voluntad de Dios es perfecta y yo necesito meterme en el centro de la voluntad de Dios para que mi carne muera diariamente. Cuando yo permito que la palabra de Dios transforme mi vida, mate mi carne, esa palabra se convierte en mí en la manifestación del dunamis de Dios. Oye lo que te estoy diciendo: la manifestación viva del dunamis, del poder de Dios en mí. Mira si es tan poderosa que en el capítulo 37 de Ezequiel, versículos 4 y 5, Dios le dijo al profeta: profetiza a estos huesos. Y los huesos estaban secos. Y si Dios
Algo que yo tengo que saber es que Dios no es loco. Si Dios le dijo, profetiza a esos huesos, es porque esos huesos, así secos como estaban, iban a percibir el poder de la palabra de Dios saliendo de la boca del profeta. Le dijo, profetiza y diles, oíd palabra de Jehová. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y tal vez usted dirá, pero, wow, pero eso sucedió por allá en el Antiguo Testamento. No, sucedió en el Antiguo Testamento, sucedió en el Nuevo Testamento y sucede hoy. Porque el poder de Dios es eterno. El poder de Dios no cambia. Y mientras haya un siervo de Dios o una sierva de Dios que esté dispuesto a morir a su carne y a permitir que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer, lo que Dios ha diseñado que debe hacer en nosotros, esa persona se podrá levantar en el poder del Espíritu de Dios y hablar lo que Dios habla y decir lo que Dios dice, y el resultado siempre va a ser el mismo. El poder dunamis de Dios manifestándose. Mira si es tan poderoso otro caso, cuando a Jesús vienen a arrestarlo. Él les dice, ¿a quién buscan? Y le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y él les dijo, yo soy. Él estaba diciendo, yo soy el que soy. Y todos los que vinieron a arrestarlo se cayeron. Jesús pudo en ese momento haber caminado por arriba de ellos e irse. Pero es que era el momento cuando Jesús ya tenía que ser entregado para morir. Pero el poder de él nunca disminuyó. Jesús no estaba en pánico. Jesús sabía lo que venía. Y en ese momento, una vez más, él manifestó su poder. Yo soy. Y todos los soldados que venían a tomarlo preso se fueron al piso. Entonces tal vez usted dirá, sí, pero ese era Jesús. Bueno, voy a hablarte de alguien que no era Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 4. Aquí está Pedro. Pedro era, cuando hablamos de Pedro, quiero que te quites de tu mente esa idea religiosa de San Pedro, al que le besan los pies. No. Pedro era un hombre común y corriente. Pero Pedro se rindió al Señor. Y Pedro fue uno de los pilares de la iglesia. By the way, Pedro no fue el primer papa. Eso es mentira. La iglesia cristiana se fundó el día de Pentecostés en Jerusalén, no en Roma. ¿Ok? Entonces vamos a estar claros con eso. Y aquí está Pedro, y viene un hombre a Pedro, un hombre que se llamaba Ananías, con mentira. Y el Espíritu de Dios le habló a Pedro y le dijo, te está mintiendo. Y Pedro le hizo dos preguntas y el hombre estaba firme en su mentira. Y Pedro le dijo, ¿por qué has mentido? No has mentido al hombre, has mentido a Dios. Le has mentido al Espíritu Santo que vive en mí.
Dice el versículo 5, habiendo Ananías escuchado estas palabras, cayó y murió. Entonces te estoy hablando de alguien común y corriente, un siervo de Dios que tomó la decisión de morir a sí mismo, de permitir que el poder dunamis de Dios fluya a través de él. Y en ese momento, cuando Pedro le dijo a Ananías, no le has mentido a un hombre, le has mentido al Espíritu de Dios, que es Dios. Ananías, al oír esas palabras, cayó y murió. Atrás vino la mujer y Pedro le hizo las mismas preguntas. Y la mujer también mintió igual que su marido. Y Pedro le dijo, ¿por qué te uniste a tu marido para mentirle a Dios? Aquí están los hombres que acaban de enterrar a tu marido y te enterrarán a ti, y ella cayó muerta, porque con Dios no se puede jugar. Y hay una promesa poderosísima. Eso que pasó con Pedro pasó en la primera iglesia, pero hay una promesa poderosísima que dice que la gloria de Dios postrera será mayor que la primera. Entonces, si nos apoyamos en esa promesa, está supuesto a ser que en este tiempo, que es el tiempo postrero, el tiempo final, la última temporada de la iglesia de Cristo en esta tierra, la gloria postrera sea mayor que la primera. Prepárate, mi hermano, prepárate, mi hermana, porque cosas que nunca jamás has visto, verás en este tiempo postrero. Esa misma gloria, ese mismo poder de la palabra hablada, se verá en el último tiempo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos eran como llamas de fuego. De esto vamos a hablar en otro momento. Sus ojos eran como llama de fuego, y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos, y un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Aquí me revela quién es ese personaje que viene en ese caballo blanco. San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús de Nazaret, aquel que en el principio ejecutó la creación de los cielos y la tierra. Aquel que dijo: hágase, y se hizo. Aquel que ejecutó la voluntad de su Padre en la creación. Aquel que ejecutó la voluntad de su Padre en la mitad de los tiempos, cuando murió y resucitó de entre los muertos. Aquel que ejecuta la voluntad de su Padre en su segunda venida. Y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Y le seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo vestidos con lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Eso es
los ejércitos angelicales y la iglesia que ha sido previamente arrebatada en el momento del arrebatamiento. Atiende el versículo 15. Y una espada aguda de 2 filos sale de su boca, la misma espada que leímos en Hebreos 4:12, la espada de 2 filos que es viva, que es eficaz y que es explosiva. Y una espada de 2 filos, aguda, sale de su boca, para herir con ella a las naciones, y regirá a las naciones con vara de hierro, y pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Tiene escritos estos nombres en la vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores regresa con todo su poder para establecer su reino por 1000 años en esta tierra. Entonces regresemos a nuestro fundamento. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este principio es elemental. Para hablar vida, primero que nada tengo que tener la vida de Dios en mí. Si yo no tengo la vida de Dios en mí, es imposible que yo hable la vida de Dios. Yo puedo memorizarme la Biblia, yo puedo repetirla como una cotorrita de memoria, pero si no hay vida en la palabra que yo estoy hablando, estoy simplemente perdiendo mi tiempo. Entonces, te pregunto en esta tarde, ¿qué está hablando tu boca en este momento? ¿Estás hablando vida o estás hablando muerte? ¿Estás edificando o estás destruyendo? Jesús dijo que lo que yo ate en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que yo desate en la tierra va a ser desatado en el cielo, y esa es promesa de Dios. Ahora el asunto es, ¿estoy yo atándome y atando mi familia y atando mi negocio, o lo estoy desatando? ¿Estoy declarando vida o estoy declarando muerte? Y esto determina mi futuro. Si tú nunca has hablado vida, porque no tienes vida, porque no has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito en este momento a hacerlo. Dile: Padre Celestial, vengo a ti arrepentido porque soy pecador. Reconozco que te necesito. En este momento te abro la puerta de mi corazón. Señor Jesús, te pido que vengas a vivir en mí, que me laves con tu sangre, que perdones mis pecados, que me llenes con tu Espíritu Santo y escribas mi nombre en el libro de la vida. Amigo, hermano, se me terminó el tiempo. Quiero agradecerte una vez más el que hayas prestado total atención a esto. En el nombre de Jesús, profetizo ahora que esta palabra va a hacer su efecto al 100% en tu vida y va a traer un fruto dulce en tu vida, porque para eso ha sido enviada
a tu corazón. Me gustaría saber si hiciste esta oración. Quisiera, por favor, que me escribas y me hagas saber. Escríbeme ahí en el chat. Puedes escribirme, decir: hice esta oración con usted, abrí mi corazón a Jesús. Me gustaría muchísimo saberlo y poderte ayudar a crecer en el Señor. Si tú vives en Miami y tú no tienes una iglesia donde ir, quiero invitarte a la iglesia nuestra, porque esa es la mejor forma en que tú vas a crecer en aquello que has hecho hoy. Nuestra iglesia es Doral Jesus Worship Center. Estamos en el 1900 Northwest 89 Place en el Doral, Florida 33172. Nuestros servicios los viernes a las 8 de la noche, los domingos a las 10 y a las 12 del mediodía. Te envío esta invitación de parte de mi pastor Frank López. Sé y te puedo garantizar que vas a ser recibido con muchísimo amor y te vas a sentir en familia. Si no estás en Miami, ubícanos en línea como Iglesia JWC, tanto en Facebook como en YouTube. Mi querido amigo, mi querido hermano, muchas gracias. Te invito para un nuevo segmento de nuestro programa Hablemos Claro la próxima semana. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro una semana llena de la presencia de Dios en tu vida. Muchas gracias. Bendiciones.